Welcome to Anglo Radio. Bienvenidos al espacio radial del programa de lenguas extranjeras en inglés. Join us and learn interesting facts about history, idioms and expressions, music, artists, and much more. Escúchenos todos los jueves de 3 a 3:30 de la tarde a través de su emisora Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Tune us in. Anglo Radio. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a sheet heartache come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver line. Good afternoon and welcome once again to Anglo Radio. My name is Acevedo and we feel really happy to have you today with us again. Buenas tardes y bienvenidos a Anglo Radio. Mi nombre es Acevedo y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros de nuevo en nuestro programa. Como todas las semanas, tenemos aquí a nuestros dos muy queridos compañeros y amigos. Primero que todo, Adriana Montañez. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, buenas tardes a todos. Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, muchas gracias. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, pues más o menos, ahí con una gripita un poquito fea, pero ahí vamos. Todos. Profe Mafe, de una vez un saludo. Sí, no, de hecho, la gripa es como temporada de gripa por ahí. Sí. Bueno, queremos recordarle a todos nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y opinar acerca del tema del día a través de WhatsApp al número 313-230-6417 o en nuestro fanpage o en nuestra emisión de Facebook Live en Anglo Radio UPS, el nombre de la página. Alright, so to begin with today's mission, we discussed what to talk about this week with Adriana and with Victor, and today's we're going to talk about a topic that relates to us directly. We're going to talk about Teachers' Day. So for all the teachers that are listening to us, we want to wish you a late Teachers' Day, happy Teachers' Day. And well, with no other thing to say, let's start. Today in history, it was a regular day to man, but an essential one for mankind. Let's go back in time. Well, these are some of the important events that took place in a day like May the 17th. So let's start. The first one is, in 1536, Anne Boleyn was executed. Bueno, Anne Boleyn en 1536 fue ejecutada. Ella fue la reina consorte de Inglaterra por su matrimonio con Enrique VII y primera marquesa en Pembroke. Murió ejecutada tras un discutible juicio y fue madre de la reina Isabel I, que fue una de las más importantes monarcas de la historia británica. Cabe resaltar que Anne Boleyn fue una gran influencia para este rey y precisamente este rey fue quien creó el protestantismo. Sí, de hecho fue debido a que él quería casarse con Anne Boleyn porque él estaba casado con poder casarse otra vez. Exacto, para poder creó su propia religión. Claro, exacto. la curva de la ley. Bueno, como dicen por ahí. Sí. Well, in 1884, Alaska becomes a U.S. territory. Bueno, en el año 1884, Alaska se convirtió en un territorio de los Estados Unidos. El territorio fue reconocido como el Distrito de Alaska. Esta región es de suma importancia para Estados Unidos, no solo por el inmenso valor de sus recursos naturales, entre los que podemos encontrar minería, pesca, industria forestal y petrolera, sino por el valor geoestratégico que mete de lleno a los norteamericanos en la disputa por el control del Ártico. Correcto. De hecho, irónicamente, con todo lo de la Guerra Fría que pasó hace unas décadas y todo, irónicamente Estados Unidos compró Alaska de los rusos. Sí. Como por una suma irrisoria. Sí, eso fue por nada. Sí. A lo mejor, al mal estilo de Canal de Panamá. Okay, so finally, in 1961, on May 17th, Fidel Castro offers to exchange Bay of Pigs prisoners for 500 bulldozers. En 1961, Fidel Castro ofrece un intercambio. Los prisioneros que estuvieron en la Bahía de Cochinos, que sí, en la batalla de la Bahía de Cochinos,
intercambiarlos por 500 bulldozers. Sabemos que los bulldozers son las máquinas de construcción. Y pues nada, Bahía de Cochinos fue un ataque que intentó Estados Unidos en Cuba como para poder volver a tomar control después de la revolución. Fue extremadamente desastroso y pues fue como una vergüenza para el gobierno de Kennedy. Well, these were the historical facts that took place in a day like today, and well, now let's continue to our next section. Idioms, English expressions used in everyday's life. So now, the word of the day is teach, spelling T-E-A-C-H. And the different idioms and expressions related to it are: the first one, don't teach your grandmother to suck eggs. Okay. Well, it means to try to teach an older person who is wiser and more experienced than a young person may think. The second one is, you can't teach an old dog new tricks. Yes. It means that you can teach someone who is set in their ways to change their behavior. And the last one is, those who can do, those who can't teach. Okay, actually I've heard that in movies, you know. Yeah. The phrase implies that teachers only do their profession because they weren't good enough to do it as their main job. Okay. Ok, la palabra del día es teach, enseñar. Y a partir de esta existen gran variedad de expresiones, entre las cuales tenemos. La primera es don't teach your grandmother to suck eggs, que significa no le enseñes a tu abuela a sacar o a quebrar los huevos. Lo que quiere decir que no debes querer ser mejor que alguien con experiencia en algo específico. La segunda es you can't teach an old dog new tricks, que significa a un perro viejo no se le pueden enseñar nuevos trucos. Esto significa que una persona que ya alcanzó cierta edad es casi imposible hacer cambiar su forma de ser o sus comportamientos. Y la última es those who can do, those who can't teach. Significa el que puede hace, los que no pueden enseñan. Esta es una frase normalmente empleada como burla a los profesores, pero pues es bastante fuera de contexto. Sí, de hecho es como para indicar que, por ejemplo, lo que le decía Víctor, eso se ve, o pues yo lo he visto en películas, por ejemplo, los profesores de teatro. ¿Escuela de rock? Exacto, los Sí. profesores de teatro, de música. Y es eso, es decir, como los que no pueden convertirse en esa profesión, sea un actor, sea un músico, sea lo que sea, se vuelven profesores, pues por el hecho de que no pudieron. Pero sí, es como un poquito peyorativo así. Sí, bastante. Well, with this we finish our section about idioms. Now we will go to a small break, and after we will continue with more and more interesting sections. Before we go, we leave you with a really good song from the band of the day, Arctic Monkeys, my favorite one. And the name of the song is also my favorite one, Do I Wanna Know. Actually, it was your choice. Para todos nuestros oyentes, si desean opinar o hacer algún comentario acerca de alguna de las secciones de nuestro programa o sobre nuestra banda del día, lo pueden hacer a través de nuestro hashtag numeral AngloRadioUP o poniéndose en contacto con cualquiera de nuestras redes sociales. Enjoy it. Okay, we just listened to the first song from our band of the day, Arctic Monkeys, and the song is Do I Wanna Know. Thank you for staying with us in our show Anglo Radio. And bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en nuestro programa Anglo Radio. Acabamos de escuchar a nuestro artista del día, Arctic Monkeys, con uno de sus éxitos, Do I Wanna Know. So, in order to continue with the show, now let's go for the central topic of the day. Have you got color in your cheeks? Central topic. Be aware of hot news, social, cultural, and historical facts. And today's topic is... Hello, and welcome to the main section of our show. Today, we have an interesting topic that is Teacher's Day.
Bienvenidos a nuestra sección principal. Hoy, como habíamos hablado al principio del programa, tenemos un tema muy interesante, el cual es el Día del Maestro. Antes de comenzar, pues quisiera saber si alguno de mis compañeros quiere enviar algún saludo. Claro que sí, tenemos saludos. Un saludo para nuestra compañera Valentina Álvarez, que nos escucha, para Miley Sarazo de la carrera, Andrés Vanegas, ingeniera mecánica, y Yesid Contreras de medicina. Saludos. Para todos los muchachos también de noveno semestres. Obvio, para todos sin excepción. Exacto. Víctor. Bueno, un saludo muy especial para mi mamá, Ley Barrios, para Elsa también, su compañera, para la profesora Mafe Padilla, también que nos dice aquí, ¿yo qué? Bueno, aquí está su saludo también. Just wait for it, just wait for it. Yeah, be patient. No sé, ¿qué otro saludo tenemos? Bueno, por mi lado, yo quisiera mandar un saludo muy especial a Alejandra Lema en la ciudad de Cúcuta, a Dani San en la ciudad de Bogotá y a Gabriela Parra en la ciudad de Pamplona. Además, un saludo muy especial a Carolina Rojas, que nos está escuchando en este momento. Okay, guys, so as we were discussing what to talk about this week, we decided to go for Teachers' Day. Teachers' Day was celebrated on the 15th. It was 2 days ago. So, anything. So, Adriana, tell us, what is the origin of Teachers' Day in Colombia? Well, yeah, talking about Colombia. Well, this day marks the appointment of San Juan Bautista de la Salle as the patron of teachers. In 1850, Pope Pius XII granted his approval of La Salle as patron of teachers for championing the causes of modern education. The Holy Founder understood the education of children as the obligation of all. Usually the schools of this time only accepted young people studying towards politics or diplomacy. Juan Bautista outlined the principles of free and universal education, and that same year in Colombia the President of the Republic declared that date as Teachers' Day. I mean 15 May. Yes, actually, well, there is a university called after Juan Bautista, as you know, the University of La Salle. Hay muchos de verdad. Yeah. Bueno, lo que nos dice Adriana es que, bueno, en Colombia esta festividad se celebra gracias, pues, o debido a San Juan Bautista de la Salle, coronado como el patrón de los profesores. Esto se hizo en 1950 gracias al Papa Pío XII, y ese mismo año, en 1950, el presidente de la República declaró el 15 de mayo como el Día de los Profesores. Alright, guys, so as we were talking, this is a topic that is really personal, that is really related to us. So what do you think about having a celebration for teachers, for our profession? Well, in my opinion, this is very comforting because sometimes teachers' role is like undervalued by many people. Being education, one of the pillars or basis of a civilized society. So it is important to celebrate a Teachers' Day, that's true, but even more necessary to improve teachers' working conditions. Okay, that is completely true. Actually, the current situation is not the best for us teachers. Colombia. Yeah, at least in Colombia. All right, is the date the same in every country? Do you know of any International Teachers' Day? What about the celebration, about the day of the celebration? Well, in the US, National Teachers' Day is on Tuesday during Teacher Appreciation Week, which takes place in the first full week of May. The National Education Association, NEA, describes National Teachers' Day as a day for honoring teachers and recognizing the lasting contributions they make to our lives. Okay, and what about you, Adriana? What do you know about it? Well, yes, actually there is an International Teachers' Day that is held annually on October the 5th. Yes, October the 5th. And it was established in 1994, and it commemorates the signing of the 1966 Teaching in Freedom. Okay. And, well, World Teachers' Day is celebrated around the world since 1994 after the UNESCO recommendation concerning the status of teachers, and its aim is to focus on appreciating, assessing and improving the educators of the world
and to provide an opportunity to consider issues related to teachers and teaching. All right, thank you very much. Bueno, lo que nos dice Víctor sobre la celebración del Día de los Maestros en otros países es que en Estados Unidos se toma la primera semana de mayo. Sí, es la primera semana de mayo. Y la Asociación de Educación Nacional considera esta celebridad como un día para rendir honor a los profesores y reconocer sus contribuciones. Por el otro lado, pues Adriana nos estaba comentando que el Día Internacional del Profesor es el 5 de octubre. Sí, perdón, se me iba confundiendo. Que se celebra desde 1994 gracias a unas declaraciones de la UNESCO. Y pues teniendo en cuenta la situación de los profesores, lo que estábamos hablando hace un momento, lo que busca es apreciar y mejorar a los educadores del mundo y para dar una oportunidad para considerar las problemáticas que tienen que ver con la educación, con los profesores y con la enseñanza como tal. Yeah. All right, so guys, last question. This is a personal question. Why did you choose? I mean, what was the reason why you said, yes, I want to be a teacher? ¿En Spanish o en inglés? Yeah, in Spanish. Yeah, okay. Entonces la pregunta, volvemos aquí a español. Pregunta final y un poco de opinión de ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que dijeron, bueno, listo, profesor? Bueno, yo primero que todo tenía pensado, digamos honestamente, tenía pensado estudiar Derecho. Incluso lo hice, pero luego de ciertos problemas traté de buscar otra opción. Y bueno, me di cuenta que era bueno en inglés y todo esto. Y dije, ¿por qué no intento con una licenciatura en lenguas extranjeras? Sí, correcto. Con inglés. Genial. No me pregunté. ¿Por qué no? ¿Por qué la no? verdad Cuéntanos. es que a mí siempre me han llamado mucho la atención los idiomas y pues aprender nuevas cosas sobre nuevas culturas. Entonces yo quería estudiar comercio internacional, pero pues llegué a la carrera y la verdad me enamoré de enseñar. Mejor dicho, es genial. Sí, de hecho, personalmente también tuve como pues una situación así como parecida entre los dos. Estudié en algún momento ingeniería química y terminé pues aquí en la facultad de idiomas y pues sí, siempre me ha gustado los idiomas. En algún momento trabajé con idiomas, pero sin embargo la enseñanza es como uno de los pluses, como uno de esas cosas especiales que nos dice Adriana. All right, so guys, thank you very much for being here. Thank you very much for discussing with me this important day for us teachers. Before we go for another break, we're going to listen to the second song of the day from our band of the day, Arctic Monkeys. The name of the song is 505. I love it. Well, thank you all for staying with us here in Anglo Radio. We just listened to the song 505 from the band of the day, Arctic Monkeys. Well, this band, Arctic Monkeys, are an English rock band formed in 2002 in High Green, a suburb of Sheffield. And the band consists of Alex Turner, the lead vocals and rhythm, Matt Helders, Jamie Cook, and Nico O'Malley. They have released 5 studio albums, and the best one is AM. Okay. And well, the band has won seven Brit Awards, winning both Best British Group and Best British Album 3 times. That's awesome. They also won the Mercury Prize in 2006 for their debut album. And on April of this year, the band announced the name of the forthcoming album, that is Tranquility Base Hotel and Casino. And actually the album was released on May the 11th of this year. And that was last week. Yep. Yeah. Awesome. That is really good. I didn't know that. Es new. Bueno, en español, Arctic Monkeys es una banda británica de indie rock formada en Sheffield, en Reino Unido. El grupo está compuesto por el guitarrista principal y vocalista Alex Turner, guitarrista Jamie Cook, baterista Matt Helders y Nico O'Malley en el bajo. Su primer álbum, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, that's the name of the album. Okay. Fue galardonado en 2007 como el mejor álbum británico. El segundo álbum de la banda, February What's Nightmare, se lanzó el 23 de abril. Bueno, entre otros. El álbum más exitoso y conocido es AM.
La banda también ganó los premios a Mejor Banda Británica y el Mejor Álbum Británico en los Brit Awards de 2008 y 2014. Y bueno, después de casi 5 años, el álbum titulado Tranquility Base Hotel and Casino se lanzó a la venta el 11 de mayo del 2018. Tengo que decir, como fan de los Arctic, que estábamos acostumbrados a un ritmo muy diferente, y pues este álbum nos dejó como, wow, ¿qué es esto? Pero pues es mientras nos acostumbramos a escucharlo, Sí, mientras claro. lo amamos y todo eso, entonces... Claro, tú sabes que todas las bandas se reinventan en algún momento y cambian como el ritmo de su música. Sí, claro, no, eso pasa con todas las bandas. Bueno, pasamos a la siguiente sección, que es Quote of the Day. Darling, what did you expect? I'd probably still adore you. Oh, angel sent from a Quotations. Voices from the past sending us a message today. light up when I was down. Okay, so we are here in the last section of the day. We have a quote from Nelson Mandela. We were talking about him like a couple of emissions ago. The quote is, "Education is the most powerful weapon that you can use to change the world." Bueno, en español sería, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Bueno, relacionando con todo lo que estamos hablando del Día de los Profesores, es como para resaltar y para rescatar la importancia que tienen los maestros en la formación de la gente, en la formación de la sociedad, en la formación de todo un país y pues en la formación del mundo, por decirlo así. Bueno, llegamos lastimosamente a la última parte y con esto terminamos nuestro show por hoy. Queremos agradecerles muchísimo por estar con nosotros conectados. De hecho, hemos tenido una buena recepción. Una buena audiencia. Sí, ha sido un buen día. Los invitamos todos los jueves a seguirnos escuchando en nuestro show Anglo Radio de 3 a 3 y media de la tarde. Alright guys, so we just arrived to the last section of the day. We want to thank you all for staying with us, for listening to us in our show Anglo Radio. We hope you have a good weekend, and we'll see you again next Thursday in our regular schedule from 3 to 3:30 p.m. Thanks again. Thanks guys for being here. Yes. You're welcome. I don't know, I think Adriana wants to introduce the last song of the day, so go ahead. Well, bueno, primero que todo quiero saludar a Tatiana, nuestra compañera Tatiana Maldonado, que también nos escucha. Well, we leave you with the last song from our band of the day, that is Arctic Monkeys, and the name of the song is 4 Out to 5 from their last album, Tranquility Base Hotel and Casino. I think this is the best one of this album. Oh, the one that you were talking about? Yeah, Okay. well, la que rescato. Okay. No mentiras, todas son muy buenas. All right. Bye and have a good day. See you.